Hola, reciban un saludo. Somos estudiantes de la Universidad Privada Domingo Savio, subsede La Paz. En este video hablaremos sobre las distribuciones de la probabilidad continua. Bueno, como introducción podemos mencionar de que en el ámbito de la estadística y la probabilidad, el estudio de las variables aleatorias continuas y en particular de la distribución normal es fundamental para modelar numerosos fenómenos en distintas áreas del conocimiento, desde la física hasta la economía, pasando por la biología y las ciencias sociales. Este trabajo presenta un análisis detallado de las características, propiedades y aplicaciones de la distribución normal, su relación con otras distribuciones continuas, su proceso de estandarización y su utilidad práctica, incluyendo su aproximación a la distribución binomial. Bueno, vamos a pasar a explicar qué son las variables aleatorias continuas. Bueno, las variables aleatorias continuas son aquellos que toman infinitos valores dentro de un intervalo. Esto quiere decir de que el resultado no puede ser preciso, no puede ser exacto. A diferencia de un discreto, de que el resultado puede ser exacto, las variables aleatorias continuas es nulo una respuesta exacta. Para eso vamos a tomar las probabilidades asociadas e intervalos de valores, los cuales se calculan mediante funciones de densidad. Vamos a poner un ejemplo claro para que puedan entender. Imaginemos de que estamos calculando los minutos o los segundos de una carrera. Ahí podemos ver de que los competidores al llegar a la meta se pueden tomar entre unos 20,50, 21 segundos o hasta 22 segundos. Como podemos explicar, no es exacto ni es preciso el resultado, ya que puede variar de competidor a competidor, de la distancia, del clima, etcétera, etcétera. Entonces, para esto agarramos de un intervalo que sería 20, 21 y 22 segundos, y de ahí podemos calcular cuál sería el recorrido y cuál serían los segundos que se puede tardar al momento de llegar a la meta. Función de densidad. La función de densidad de la probabilidad de función de x cumple con dos condiciones esenciales. La primera es que siempre son no negativas de función de x mayor o igual a 0, y la segunda es que el área bajo la curva de función de x a lo largo de su dominio es igual a 1. A través del integral de la función de densidad sobre un intervalo se calcula la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor dentro de ese intervalo. Podemos tomar de ejemplo que tenemos una regla que mide de 0 a 10 centímetros y lanzamos un dardo con la misma probabilidad de que caiga de 0 a 10 centímetros en cualquiera de este rango. ¿Por qué cumple con nuestras condiciones esenciales? Porque al caer de 0 a 10 cumple con la función de ser no negativo y ser mayor o igual a 0, además que el área bajo la curva es igual a 1. La función de distribución, también llamada función de distribución acumulada y denotada como f de x, es una herramienta fundamental en probabilidad y estadística que describe la probabilidad acumulada de una variable aleatoria. Es decir, para un valor dado f de x indica la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual. Esta función es siempre monótona creciente. Comienza cerca de 0 en los valores más bajos del dominio y se aproxima a 1 en los valores más altos. La función de distribución se construye a partir de la función de densidad en variables continuas o la función de probabilidad. En el caso continuo se obtiene integrado la función de densidad desde el límite inferior hasta x. ¿Qué es medidas de tendencia y dispersión? Las medidas de tendencia central y medidas de dispersión son conceptos estadísticos que resumen las características principales de un conjunto de datos o una distribución de probabilidad. Las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, indican el valor alrededor del cual se concentran los datos.
es decir, muestran el centro o el valor representativo de la distribución. La media, por ejemplo, es el promedio de todos los valores y es la más utilizada cuando los datos no tienen valores extremos. Por otro lado, las medidas de dispersión indican cuán separados o agrupados están los valores respecto a la media central. Las principales son la variancia, la desviación típica o estándar y el rango. La variancia mide el promedio de las diferencias al cuadro entre los datos y la media. La desviación típica es su raíz cuadrada. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a exponer la parte de lo que es la distribución normal. Bueno, como se sabe, esto es una forma específica de distribución de probabilidad por una variable continua. Se representa con una curva en forma de campana que es simétrica respecto a su media. Con esto pues nos estamos refiriendo a la clásica campana de Gauss, que de seguro muchos de nosotros, si bien no la hemos usado, hemos escuchado de ella. Como para que se entienda mejor, pues aquí está un ejemplo de esta. Es una típica campana de Gauss. Esta misma tiene que tener características principales. Entre estas pues tiene que estar lo que es la simetría respecto a la media. Esto significa que la mitad de los datos están a la izquierda y la otra mitad a la derecha. Es por eso que tiene como esta forma, que si se dan cuenta de ambos lados es muy igual, la cual también va a representar la dispersión que tenga dependiendo a los datos que se vaya a arrojar en una investigación, ¿verdad? Lo cual voy a dar un ejemplo breve y corto más adelante. También tiene que tener una media, mediana y moda, una campana como tal, lo que es lo que les estaba mostrando, esa forma típica que tiene, y la desviación estándar, que es representado por O o sigma, lo cual nos va a llevar a que hablemos necesariamente de la fórmula que tiene esto. Esto pues, como se puede ver, la fórmula va a estar representado por X, que es igual al valor de la variable aleatoria, U, que es la media, o sigma, como quieran llamarlo, que es la desviación estándar, y la constante de Euler. ¿A qué nos referimos con esto? Pues Euler es un número irracional, al igual que pi, que también está en esta fórmula, en los cuales no van a reemplazarse sus datos, sino pues van a tener siempre el mismo resultado. Simplemente es para adecuarlo a la fórmula para que llegue a tener esa forma. Son datos que van a hacen más exquisita en este caso la investigación, en los cuales, como ya sabemos, pi es 3,14 y Euler es 2,71. Estos no van a cambiar sus datos, sin embargo sí van a cambiar los otros valores, como por ejemplo si va mencionando Fx es la probabilidad o la densidad que le llega a tener la curva, lo cual se van a cambiar los datos según el tipo de investigación o lo que queramos investigar en su respectivo momento. Como un ejemplo práctico, de repente podríamos mencionar, digamos, las notas de un examen. Cuando un profesor quiere saber, digamos, la media de puntaje que tiene ellos, esto lo puede arrojar en esta fórmula, va a arrojar los distintos puntajes que se va a tener. La dispersión va a aparecer en esta misma campana y en base a esto le va a ayudar de manera visual qué tipo de toma de decisiones va a tener que hacer en este caso, en esta clase, ¿verdad? A esto nos referimos, de repente, si es una media muy baja, pues que baje, yo que sé, unas notas desde los 50 hasta los 60, 65, o tomando el ejemplo más práctico que el docente hace, ¿no?, de esta materia, que si el promedio es menor a 85, pues se tiene que reforzar esto para que aumente el promedio si es menor a 85, a través de, yo que sé, algún tipo de reforzamiento o actividades extra o exposición extra que complemente el conocimiento que están teniendo, para que la siguiente vez pues se compense este bajo promedio, mejorándolo de esta manera. Y bueno, de una manera sencilla y rápida, esto es lo que prácticamente se podría decir que es la distribución normal. Ahora lo voy a pasar pues a mis compañeros que expongan el siguiente punto. Bueno, continuando con la explicación, vamos a hablar un poco sobre lo que es la distribución normal estándar, la tipificación en otras palabras. Dado que es imposible tener tablas para todas las combinaciones de la media de la distribución original y la desviación estándar de la distribución original, se transforma la variable x en una variable estándar z mediante la siguiente fórmula: z es igual a x menos la media de la distribución original sobre la desviación estándar de la distribución original.
Esta transformación centra la media en 0 y normaliza la desviación a 1. Las probabilidades se obtienen consultando las tablas de la distribución normal estándar. Aproximación de la binomial a la normal. Cuando el número de ensayos de una binomial es muy grande, la distribución binomial puede aproximarse por una normal, lo que facilita enormemente los cálculos, especialmente al aplicar la corrección por continuidad. Podemos tomar de ejemplo de que tenemos una moneda con dos caras, cruz y águila. Lanzamos estas 100 veces y queremos saber la probabilidad entre 45 y 55 de que nos salga cara. ¿Por qué nos es útil este experimento? Porque al ser una muestra tan grande, no tiene una aproximación de 0 a 1, lo que forma una campana, lo que nos resulta muy útil para este tipo de casos. Bueno, ya para finalizar esta explicación, vámonos a las conclusiones. Tenemos como primera conclusión que las variables aleatorias continuas y en particular la distribución normal son herramientas indispensables para el análisis estadístico de fenómenos reales. La distribución normal se ajusta a fenómenos donde múltiples factores independientes intervienen, justificándose su aplicabilidad por el teorema central del límite. La tipificación permite simplificar los cálculos y unificar el uso de tablas estándar. La distribución normal sirve además como una excelente aproximación a la binomial en situaciones de grandes muestras. Ya yéndonos después de las conclusiones, algunas recomendaciones que podemos mencionar nosotros es, en el estudio práctico, realizar numerosos ejercicios de tipificación y cálculo de probabilidades ayuda a consolidar el aprendizaje. Respecto al manejo de tablas, familiarizarse con el uso de las tablas de la normal estándar es clave para agilizar los cálculos. En el cuidado con las hipótesis, verificar siempre la aplicación de la distribución normal es adecuada según la naturaleza de los datos. En el uso de software, incorporar herramientas informáticas, Excel, Python, entre otros, para realizar cálculos más complejos y exactos. En el tema de la profundización, explorar temas avanzados como la prueba de normalidad, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis que se basan en la normalidad de los datos. Y eso sería como último punto para esta explicación sobre la estadística, las probabilidades en la estadística continua.